Manier sorprende y vuelve a ganar después de muchas etapas en las que parecía que eran más apropiadas para sus características, en las que se quedaba muy cerca, en las que no podía conseguir la victoria. Pues hoy, en una etapa en la que tal vez no se esperaba un Paul Manier al frente, peleando hasta el final por la victoria, pues hoy sí que lo consigue, logra pasar relativamente cerca el último puerto y con un gran trabajo de su equipo vuelve a entrar adelante y se lleva una victoria muy importante para él, ya su tercera en este Giro Italia y prácticamente sentenciando la maglia ciclamino. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, vamos con el video. Etapa muy bonita hoy en esta 18ª etapa del Giro de Italia 2026, una etapa que pues sí, era así un poco incógnita, ¿no? No se sabía qué podía pasar porque estamos viendo el recorrido y al final pues había al principio algo de dureza en donde se podía formar una fuga interesante, al final no sucedió nada de esto, después un terreno más de transición pero un poco desnivel, no era totalmente plano. Y al final pues ese último puerto, el muro K del Poggio, en donde se iba a romper la carrera, iban a pasar cosas porque bueno, era muy duro, era 1 kilómetro al 11% con rampas de hasta el 19% que iban a hacer que pues un sprinter no la pasara tan bien y a seleccionar mucho la carrera. Ya después en el descenso y en el resto del sector plano pues iba a poder entrar muchos más corredores, pero iba a estar muy interesante la etapa, así que eso le da un poco más de mérito pues a esta victoria de Paul Manier, que no era para nada fácil pasar ese puerto, además de que Paul Manier desde el inicio de la etapa en esos primeros puertos ya se le había visto incluso sufriendo, pues con mayor razón uno pensaba que no iba a llegar Manier, que no iban a llegar los velocistas y que se iba a definir en un grupo de unos 30 corredores, pero bueno, no fue así, al final llegaron en ese último grupo 60 corredores, bastantes corredores más de los que uno supondría, y sobre todo qué corredores, porque llegó Manier, llegó Milan, llegó Luna Andresen, llegaron casi que todos los velocistas, y entre los que faltaban pues Irene Wegen, pero el resto, la mayoría de los velocistas puros los tenemos en este grupo, que pues terminó siendo una etapa para velocistas. Pero hablemos de ese puerto, porque en el puerto digamos que no había un equipo que se venía a poner un ritmo muy duro para soltar a todos los sprinters. Era, digamos, un ritmo más para controlar la carrera por parte del Visma. Atacaba a Fonsulario, que además al inicio de la etapa se había caído, tenía sobre todo problemas en la mano izquierda. Pero de resto, pues atacaba a Eulalio, no sé cómo, si se le veía bien adolorido, bien lacerado. Atacaba a Eulalio. Ahí sí el Visma pone un poco un ritmo más duro todavía para no dejar que se escape Eulalio. Al final incluso vimos en los últimos metros del puerto un medio acelerón ahí de Jonas Vingegaard, como para, no sé si era para llevarse el puerto o para qué, pero pues aceleró ahí más o menos Jonas Vingegaard y pues dejó adelante unos 20 corredores a lo mucho, todos los de la general y algunos sprinters pues muy poco, digamos, estaba Blar, estaba tal vez Strong, estaba Silva, pero muy pocos sprinters que habían en ese grupo. Y pues digamos que también, así mismo, como habían pocos sprinters, habían pocos gregarios, y el Visma no iba a sacrificar a su único corredor que tenía para ayudar a Vingegaard, que era Sepp Kuss. Además tirar para que si detrás tenía a Piganzoli, que estaba perdiendo la clasificación de los jóvenes, entonces pues no lo hicieron. ¿Quién más podía tirar? Digamos que el NSN tenía a un corredor, tenía a Pinarello, pero pues era solo un corredor contra detrás. Teníamos al tren del Soudal, al tren del Lidl Trek, a muchos corredores buscando entrar, incluso el Visma estaba tirando de atrás para entrar con Piganzoli, y entonces pues era, digamos, que Piganzoli el único de la general que se había quedado, entonces pues no había nadie que tirar al frente, estaban más con los arranconazos, hasta arrancaba Hindley, arrancaba después Eulalio, digamos que Johannes Kulset se había escapado con Afonso Eulalio, que eran los únicos que al final sobrevivían porque ya habían llegado de atrás todos los corredores. Gran trabajo ahí del Soudal, del Lidl Trek, para controlarlos, para dejarlos cerca al grupo. Y pues digamos, Jonathan Milan
pues al final, en la última parte, en el último kilómetro, sí se le vio un poco solo. Este esfuerzo de estar controlando tanto la carrera, de pronto sí le fue a pasar factura. Y ya después, bueno, en el último kilómetro, un trabajazo, eso sí, también de Jasper Stuyven, que hizo el lanzamiento perfecto para Paul Manier. Y a Paul Manier, que está andando mucho en la velocidad. Para mí en este momento es el mejor velocista del mundo. Y pues vence a Zambanini, que se mete muy bien Zambanini ahí en ese segundo lugar. Tercero Jonathan Milan, que vuelve otra vez a mostrar malas sensaciones en el sprint final. Ni siquiera pudo superar a Zambanini. Entonces bueno, sigue sin poder encontrarse con la victoria. Es muy complicado, solamente tiene la etapa de Roma. Pero pues con este nivel que está mostrando Paul Manier, si no pasa nada extraciclístico, pues Manier debería volver a ganar en Roma. Cuarto, Francesco Busato. Quinto, Corbin Strong. Sexto, Guillermo Tomás Silva. Gran actuación hoy otra vez de Guillermo Tomás Silva. Séptimo, Madis Mikkels. Octavo, Filippo Magli. Noveno, Zacharias Lonant. Décimo, Lucas Kuis. Ya de resto tenemos a Ben Turner, Jasper Stuyven, Tunars, David González. Tenemos a Alexander Blasov, Milesi incluso, que llega por delante de su hombre que tenían para disputar la etapa, que era Luis Aular. Narváez 18 fuera de los puntos, ya se puede despedir de esta clasificación. Luna Andresen también quedó al final muy encerrado, 19, Sevilla 20 en el top 20 de la etapa. Como dije, llegaron 60 corredores, todos los de la general. En este grupo ninguno así importante que se pueda decir que pierde tiempo en la etapa del día de hoy. La clasificación general pues se mantiene exactamente igual, con Jonas Vingegaard como líder de este Giro de Italia 2026 a 4 minutos y 3 segundos. Felix Gall, tercero Thymen Arensman a 4.27, cuarto Jai Hindley a 5 minutos, quinto Afonso Eulalio a 5.40. Recordemos, hoy tuvo esa caída pero después atacó y todo, entonces tal vez para la etapa de mañana esté un poco desgastado. Sexto Eric G a 7.09, séptimo Michael Storer a 7.14, octavo David Pinganzoli a 7.57, noveno Damiano Caruso a 8.34, décimo Bueno Connor a 9.20 y ya de resto tenemos a Egan Bernal, Mati Rondel, David de la Cruz, Chris Harper, Gregor Mühlberger, Jan Hirt, Sepp Kuss. Tenemos a Johannes Kulset, Igor Arrieta y Giulio Pellizzari para cerrar el top 20 de este Giro de Italia. Revisemos antes de pasar a la etapa del día de mañana la clasificación de los puntos, que como están viendo el nuevo líder es Paul Manier, pero ya con una diferencia de bastantes puntos, son 37 puntos de diferencia, que bueno, ya no hay más etapas así tipo clasicómanos para Narváez, solamente así que a la etapa de Roma, y de que esa probablemente la vaya a ganar Manier. Entonces ya quedó muy difícil para Jonathan Narváez seguir disputando, seguir luchando por esta camiseta. Así que bueno, revisemos la etapa de mañana, porque mañana tenemos la etapa reina del Giro de Italia 2023. Es una etapa muy pero muy dura. No es tan larga, es bastante corta, son solo 151 kilómetros entre Felte y Alleghe en el Piane di Pezze. Es un inicio bastante plano, los primeros 50 kilómetros son planos, pero esos últimos 100 kilómetros son muy duros, son los más duros del Giro de Italia. Primero, el Paso Durán, 12,1 kilómetros al 8,1% de primera categoría, un puerto muy duro, es largo y duro. Después, descenso, otro puerto de segunda, 5,8 kilómetros al 9,3%, muy duro en porcentaje. Este puerto no es tan largo, pero sí es muy duro en porcentajes. Después otro de segunda, 6,3 kilómetros al 6,7%. No es tan duro, pero bueno, tiene el sprint intermedio en mitad del recorrido. Un descenso bien corto y tenemos acá la cima copy de este Giro de Italia 2026, el mítico Passo Ghiau, 9,8 kilómetros al 9,3%, un puerto muy duro, largo, pueden pasar muchas cosas. Si bien se empieza a ascender bastante arriba, sí, o sea, se empieza a ascender a unos 1400 metros de desnivel, se termina muy alto, se termina a 2300 y bueno, es un punto muy importante de la carrera. Es muy difícil que hayan movimientos desde este punto, porque queda mucho desgaste todavía, porque quedan 50 kilómetros para la meta y dos puertos muy duros. Entonces es un poco complicado ver movimientos acá, pero sí que va a ser muy interesante ver cómo se va a seleccionar, cómo la fuga, qué tanta ventaja puede coger la fuga, y pues ver
cómo lo maneja el Visma, si van por la etapa o no. Después, bueno, tenemos Piazzo Ghiao, bajamos Paso Falzarego, 10,1 kilómetros al 5,4%, pero los últimos 5 al 6%. No es tan duro, pero sí pueden pasar muchas cosas. Sigue acumulándose mucho desgaste. Aquí un descenso bastante largo, un sector plano. Y empezamos a subir el Piani di Pezze, 5 kilómetros al 9,6%. Muy duro este puerto. Va a definir totalmente la clasificación general. Mañana, el sábado, todavía hay posibilidades de hacer más daño. Pero creo que todo va a estar muy definido, va a llegar muy definido esa etapa y se va a definir en esta etapa. Vamos a ver quién está para el podio. También va a ser importante esa lucha por la clasificación de los jóvenes entre Eulalio, entre Rondel, entre Piganzoli también, que están ahí más o menos cerca de Eulalio, que hoy se cayó. Entonces va a estar muy interesante esta etapa. Además, la lucha por la victoria en la etapa, veremos si la fuga llega, si el Visma vuelve a controlar como ha hecho en todas las etapas de montaña. Entonces bueno, va a estar muy interesante esta etapa, va a estar imperdible, así que tienen que estar suscritos al canal, darle like a este video para no perderse ni el análisis ni el resumen que estamos haciendo para todas las etapas del Giro Italia 2026. Y si me quieren apoyar más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.